¿Se han fijado que tiene cemento a morir? Es cemento. La diferencia es que hay un jarraro. Y la pirámide del Sol, hay una leyenda de la arqueología mexicana que dice que Leopoldo Batres la dinamitó, la parte superior, durante las excavaciones. Entonces, estas barbaridades no son exclusivas de Jalisco, ¿no? Entonces, para que se den una idea. También el palacio del rey Knossos en Creta está todo lleno de cemento y pintado también. No es exclusivo. Pero bueno, eso fue en el siglo XIX, ¿no? Eso fue el siglo XX más triste, más cercano. ¿La que sigue? Podemos ver la misma escalinata durante el proceso de reconstrucción. Entonces, básicamente esto ya no es arqueológico, sino es un falso histórico, ¿no? Claramente. Y podemos ver que tiene 5 etapas constructivas diferentes. Nada más que le dieron una torre para hacerlas todas, ¿no? ¿La que sigue, por favor? Bueno, una comparativa. Como que sí estaba un poco fuerte el contraste. Pero bueno, en la época tenían que restaurar las escalinatas porque si no, ¿cómo la gente se subía, ¿no? Tenías sitio arqueológico, te tenías que subir, ¿no? Si no había modo de subirse, pues no valía la pena visitarlo, ¿no? Si no se pudiera subir a la pirámide del Sol, mucha gente no iría a Teotihuacán, estoy casi seguro. Entonces, es parte de esa idea, ¿no? La que sigue. Bueno, otra de las escalinatas, esta es de la parte posterior, y podemos ver el mismo patrón. Sabemos que la arquitectura es de barro y piedra, sin mucho trabajo fino de la misma, ¿no? Entonces esto va a dificultar mucho su conservación. En el caso del Ixtépetl solamente las escalinatas tienen esa combinación de barro y piedra. En el Grillo es todo el sitio. Entonces por eso en el Grillo es más difícil conservarlo, y en el Ixtépetl por lo menos las partes que tienen piedra se han preservado de una manera un poco mejor. Pero las escalinatas que no fueron intervenidas, que sí son de barro, se han ido erosionando, ¿no? Perdón, erosionando. Y aquí tenemos la escala humana, ¿no? Que ven, más o menos. Sigue, por favor. Bueno, otra lista de la excavación del sitio. Y bueno, otra de las escalinatas, también la parte posterior. Sí. Bueno, y aquí podemos ver la excavación de una subestructura interna, y lo interesante es, se aprecia claramente la conservación del estuco y del tablero. O sea, el tablero no sería en piedra, sino sería nada más en estuco. Aquí. Bueno, y aquí vemos un sitio cercano que prácticamente está perdido, que es el sitio de los Cerritos o el Tizate, en la colonia del mismo nombre, pegado a Arenales Zapatillos y Lomas de la Primavera. No sé si alguien conozca por allá, pero ya es una zona de asentamientos irregulares. Pues básicamente estas estructuras se han perdido con el tiempo, ¿no? Entonces lo único que nos queda como de testimonio son estas fotos, que son de los 70. Bueno, y a modo de comparación tenemos la foto del 72, con una subestructura expuesta. Vemos todavía el estuco aquí, y vemos también el tablero, todo en muy buen estado de conservación. Y la misma foto, pero 2015, el mismo número, ya no se parece, ¿no? Se ha perdido esto. ¿Por qué? Porque se dejó expuesto por una mala restauración. O sea, nunca debieron haber dejado expuestas esas subestructuras. Entonces, esta parte ha sido erosionada por la lluvia, por el viento, pero también por la gente. Está llena de grafitis. Y como es una subestructura interna, queda como una especie de pasillito donde debería ir el núcleo original de tierra, y la gente se pasaba por ahí, ¿no? Y dejaba su placazo. Entonces, se acabó el estuco original, ¿no? Y toda la información que esto nos podría haber dado se ha perdido. Sí. Bueno, aquí alcanzamos a ver una vista de la fachada principal. Es la que no ha cambiado mucho. El mayor cambio es que ya se tapó esta parte. La idea después de la restauración, entre comillas, fue dejar una ventana arqueológica, o sea, que la gente pudiera meterse a ese hueco y ver las subestructuras de la escalinata y la fachada, pero pues falsas, porque en realidad las estructuras originales les dieron la torre, pero como era un huequito amplio que caben 2 personas, ya se imaginarán qué pasaba. Entonces por eso decidieron taparlo.
Era la cueva del amor que le decían. Entonces, lamentablemente no, pero lamentablemente también lo taparon de muy mala manera, ¿no? Había una rejita y ya mejor le echaron tierra. Se ve peor así, pero bueno, la que sigue. Bueno, estas son reconstrucciones aproximadas de cómo podría haber sido la pirámide principal. Esta es la cuarta etapa constructiva, que es la que les mostraba en otra comparativa, que se veía toda desgastada, el estuco. Y la última etapa, que es la que se alcanza a apreciar siempre que llega uno al sitio, pues la parte visible. Bueno, y esta es una panorámica de la parte posterior. Algo muy interesante de la estructura es que entre una y otra etapa constructiva, no sé si notan que hay como una diferencia muy clara en las esquinas. Las esquinas son truncas en la primera y en esta no, continúa el tablero, son continuas. Esta diferencia todavía no se sabe el por qué esta planta es tan diferente de esta otra, pero en un momento dado decidieron tapar esta pirámide y construir encima la última, ¿no? Que es la que conocemos. Y aparte le anexaron esta plataforma, que en un principio era un cuarto. Parece que primero era un cuarto, después se rellenó y se construyó como plataforma. Entonces como que estaban experimentando, como que no les gustaba mucho cómo quedó y la remodelaban a cada rato, ¿no? ¿Sí? Bueno, a modo de comercial, para más información del XCPT, aquí en la revista número 2 tenemos un artículo publicado sobre el sitio del XCPT, ¿no? Sobre su historia y los sitios vecinos que vamos a visitar el viernes. Bueno, hablaremos ahora de otro caso que es la Coronilla, que se trata de uno de los pocos huachimontones detectados en la zona metropolitana de Guadalajara y no sé si ubique en la zona, es por la salida de Saltillo, es junto a la colonia conocida como la Mesa Colorada y es al pie de la barranca. De hecho, esta foto es el cerrito en los 60s, sí alcanzan a ver un desnivel aquí. Esas son las estructuras. La que sigue, por favor. Bueno, podemos ver una comparativa de 1960 más o menos y 1988, como, bueno, no se ve tan claro por el proyector, pero como aún era una zona sin habitar. Todavía no había esos asentamientos irregulares que aún están. La que sigue. Bueno, el sitio, la parte principal, se compone de 4 estructuras circulares que están sobre un cerrito que se eleva entre la barranca y el resto de la planicie. Bueno, y también tenemos noticias de hallazgos dentro de la misma barranca y dentro de las colonias, particularmente de hallazgos de metates, vasijas y cosas así, que nos dan una idea de que el asentamiento original debe haber sido mucho más grande. Y bueno, aquí tendríamos la parte principal. Es la que sigue, por favor. Bueno, esta es la vista en Google Earth de cómo está ubicado el sitio. Este es el cerrito, al fondo vemos la barranca, un desnivel de 600 metros de profundidad, y de este otro lado tenemos una parte más plana, que es donde se ha desarrollado la colonia. Bueno, esta es la vista desde el sitio hacia la barranca. Entonces, el sitio guarda una relación con el paisaje muy interesante. Yo creo que es uno de los sitios de todo Jalisco que guarda una riqueza paisajística importante. Inclusive yo creo que más que la de Huachimontones. En Huachimontón se ve bonito la presa y la sierra, pero pues aquí se ve la barranca y además el dominio visual es mucho más amplio, porque es desde las juntas. Aquí son las juntas, aquí está el Huac, y del otro lado llega hasta casi hasta Izcatán. Entonces sí es un amplio terreno visual. Y bueno, el sitio, la estructura principal, la que sigue, porque ya vienen fotos de la estructura principal, que es esta. Es un huachimontón porque, a diferencia de las otras 3 estructuras circulares más pequeñas, esta sí tiene la banqueta y el patio. Entonces, arquitectónica y arqueológicamente, eso es lo que denominamos como huachimontón, que tenga no solo la pirámide circular. La gente casi siempre se queda con la idea de que la pirámide circular es el huachimontón. El huachimontón es el conjunto de los 3 elementos, tanto la pirámide circular como el patio circular y la banqueta circular sobre la que están las plataformas anexas, que le dan como esta forma tan vistosa, que es
lo que distingue la arquitectura tipo Huachimontón del resto de estructuras circulares del repertorio arquitectónico mundial. Por eso el sitio Huachimontones está dentro de la declaratoria de la UNESCO, entonces, del paisaje agavero, por la relevancia de su arquitectura, que es única en el mundo. Y bueno, aquí en la coronilla vamos a ver un ejemplo mucho más modesto de ese tipo de arquitectura. Estamos hablando que ese montículo son en la actualidad unos 6 metros, pero ha sufrido un saqueo tremendo, se le pasaron trascabos encima, vacas y demás, y todavía la gente va por ahí a ver qué se halla. Entonces ha perdido mucha altura, fácil podría haber tenido 4 metros más de altura, ¿no? Y bueno, aquí se alcanza a ver de una manera muy vaga, con unos alineamientos. Esas serían las plataformas, pero son como no son muy altas, casi a nivel de suelo las puedes ver. Bueno, nada que sigue, no tengo mucha referencia. Bueno, estas son unas vistas interpretativas de cómo podría haber sido el sitio, y se fija, pues básicamente la única estructura que tiene las plataformas es la principal, y las otras son muy pequeñas, o sea, serían como estructuras secundarias, ¿no? Sí. Bueno, el sitio Santa Anita. Les hablaba que este sitio ha desaparecido en la actualidad porque se le perdió el rastro. Del sitio nada más tenemos las fotografías, que son de los 60, y además el sitio no tenía arquitectura, sino solamente tenía petrograbados. Lo incluí aquí, si bien estamos hablando de arquitectura, porque es un ejemplo muy claro de cómo, si no se le da un seguimiento a un sitio, se pierde la idea de dónde está. Y este sitio actualmente nadie sabe dónde quedó. Probablemente esté debajo de algún fraccionamiento en Santa Anita, pero es un misterio, ¿no? ¿No la que sigue? Bueno, el sitio se compone de representaciones rupestres, o sea, petrograbados, tanto de antropomorfos, o sea, figuras humanas, pero también de círculos concéntricos, particularmente. La que sigue. Y bueno, aquí podemos ver otras fotos, algunos círculos concéntricos, espirales, y se fijan, es como un abrigo rocoso, parece como el cauce de un arroyo. Probablemente esta es una de las razones por las que se le perdió la pista, porque estaría semi-enterrado, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, podrían haber construido un fraccionamiento y rellenar ahí, sin darse cuenta, ¿no? Siquiera. El problema es que no había GPS en esa época. Entonces, ¿cómo guardas la ubicación exacta del sitio? Era un rollote, que tenías que sacarla de manera manual.